Ok, continuamos con la exposición sobre los estudios epidemiológicos observacionales. En las láminas anteriores habíamos dejado planteada la interrogante sobre em, un estudio que pretende evaluar la asociación entre los anticonceptivos orales y la trombosis venosa profunda en mujeres. ¿Cuál sería el diseño para analizar esta relación, el diseño más adecuado que podemos tener? Entonces, esos son como nos plantea entonces definir los criterios de clasificación de los estudios. Acá tenemos entonces, podemos ver que los estudios se pueden clasificar en estudios experimentales o estudios observacionales. Dentro de los estudios experimentales tenemos los ensayos clínicos, que pueden ser ensayos terapéuticos, que es lo que normalmente nosotros conocemos, que es cuando se prueba alguna sustancia con alguna característica terapéutica. Ensayos preventivos, cuando se prueban, por ejemplo, programas preventivos, pudiera hacerse un ensayo preventivo o ensayos de intervención. También tenemos dentro de los estudios experimentales los estudios comunitarios, que puede ser un experimento de campo o un experimento epidémico. Luego tenemos los estudios observacionales. Aquí tenemos de dos tipos, los estudios que son descriptivos o los que son analíticos. En el caso de estudios descriptivos podemos hablar, por ejemplo, del reporte de un caso, la serie de casos, un estudio ecológico, ¿verdad? Por ejemplo, el reporte de caso es que uno pudiera describir completamente el caso, por ejemplo, de una reacción adversa a un medicamento. Ese pudiera ser un estudio, ¿verdad? También tenemos estudios de tipo de serie de casos, más de un caso. Cuando nos reportamos varios casos, le hacemos seguimiento y podemos reportar más de un caso. Ese también es un tipo de diseño. Y los estudios ecológicos es cuando a veces hacemos una encuesta en una comunidad para tratar de ver qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de salud en esa comunidad. Esos son estudios muy importantes, son estudios, digamos, que no debemos desdeñar el hecho de que sean estudios descriptivos, sino que son estudios que tienen utilidades diferentes. Luego tenemos los estudios analíticos y aquí debemos hacer una salvedad que el estudio transversal normalmente es un estudio de tipo descriptivo, pero también pudiéramos tener una fase transversal. Sin embargo, ahorita cuando expliquemos el diseño del estudio transversal, vamos a ver en qué se diferencia o cómo podemos hacer un estudio de tipo transversal, hacerlo que sea un diseño analítico. También tenemos entonces los de casos y controles y los estudios de cohorte. Como repetimos siempre, esta es una manera de presentar o de hacer una clasificación de los estudios. Es posible que ustedes en la literatura especializada consigan criterios que sean o modelos de clasificar los tipos de estudios de manera diferente. Entonces, como les decía, la validez de estos estudios, ¿verdad? Va desde el menos válido, porque tienen menor validez, sobre todo para la extrapolación de resultados. Esta validez tiene que ver con la extrapolación de resultados hacia la población, ¿verdad? No de la validez interna. Todos deberían tener la mayor validez interna posible, porque lo que nos interesa es que siempre los estudios puedan ser reproducibles. Y eso tiene que ver con lo que ya hemos discutido en las clases anteriores, con el diseño y con la manera como se aplica el método, en este caso el método epidemiológico, el método científico. Cómo se hace la medición de las variables, la definición de las variables, es decir, cómo se ejecuta el diseño del estudio. Eso tiene que ser entonces darle la mayor validez posible. No importa si el estudio tiene o no validez externa, pero en este caso, cuando estamos hablando de la validez externa, ello puede ir desde los que tienen menor validez externa hacia los que tienen mayor validez externa. ¿Cuáles son esos? Bueno, la notificación de un caso evidentemente no tiene potencia, ¿verdad? Suficiente para poder extrapolar sus resultados hacia toda la población. Eso va en aumento a través de los estudios de serie de casos, los estudios transversales, los casos y controles, los cohortes, el ensayo clínico y los que se habla de que tienen la mayor validez externa, es decir, para tratar de extrapolar los resultados hacia la población, son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Sin embargo, repito, recuerden ustedes que nosotros habíamos discutido también en clases anteriores que em, digamos, esa extrapolación de los resultados hacia la población tampoco es que es un procedimiento tan directo. Es decir, requiere de que exista todo un background de conocimientos que pudieran hacer que esos resultados pudieran ser extrapolados. Es decir, que mientras mayor cantidad de investigadores lleguen a las mismas conclusiones, eso va aumentando ese acervo de conocimiento, ese acervo de evidencia científica para hacer que entonces esos resultados puedan ser extrapolados hacia el resto de la población. Evidentemente, estos que tienen la menor validez externa tienen un nivel de generación de hipótesis. Por eso es que yo decía
que no debemos desdeñar y decir que un estudio descriptivo no tiene importancia. La importancia de ellos radica en que son muy útiles para determinar variables, para a estudiar múltiples variables y que además sirven sobre todo para la generación de hipótesis, para generar, producir nuevas investigaciones. Mientras que los de mayor validez externa son los que se hallan a un nivel de confirmación de las hipótesis. Son por lo general estudios experimentales de contrastación, de comparación de resultados entre los grupos y por eso son los que llamamos unos estudios que sirven para la confirmación de las hipótesis de. Entonces, comenzamos con los estudios transversales, muy útiles, sobre todo para la farmacoepidemiología, porque realmente son estudios muy sencillos de realizar. Fíjense ustedes que un estudio transversal entonces es un diseño observacional que pudiera ser descriptivo o analítico. Descriptivo es si yo no me planteo desde el diseño del estudio hacer ninguna comparación, sino que simplemente voy a pasar una encuesta para recoger información de lo que sucede en esa comunidad en función de unos objetivos de estudio. O sea, tampoco es que yo voy a hacer una encuesta por hacer una encuesta. Hago una encuesta en función de una hipótesis de estudio, de una hipótesis de trabajo, que puede ser descriptiva. Solamente quiero ver, por ejemplo, el consumo de un medicamento o la posibilidad de eventos que suceden en una población que está consumiendo un medicamento. Eso es lo único que voy a ver. No me estoy planteando alguna hipótesis de estudio particular. Diferente es si yo, por ejemplo, ese mismo estudio quisiera plantear el consumo de ese medicamento con la posibilidad de asociación de algunos eventos de salud. O ver dentro de un evento de salud si esa población está consumiendo cierto tipo de medicamentos que son los que yo estoy o que yo planteo como que pueden estar generando, ¿verdad? Como hipótesis que ser causa de ese evento de salud. Entonces se usan para determinar la prevalencia de un evento de salud. Aquí lo que vamos a buscar entonces es la prevalencia, es decir, que el porcentaje de la población que presenta un determinado evento. En este caso puede ser el consumo de un medicamento o, como ya mencioné también, una enfermedad. Y así como sus factores asociados en un momento determinado de tiempo. Fíjense que entonces este es uno de las grandes problemas que tiene, que tanto lo que yo considero como el factor como la causa se toman al mismo momento. Por eso es que generalmente se tiende a utilizarlos más como de tipo descriptivo más que analítico. Debe considerar aspectos relacionados con la población que se va a estudiar, los sujetos de los cuales se va a obtener la información y además la información que se busca captar. Es decir, digamos que estos son los aspectos más críticos dentro de un ensayo de tipo transversal. Se conocen también como estudios o encuestas de prevalencia, estudios de morbilidad o encuestas de salud. O sea, ustedes en la literatura pudieran conseguir información utilizando cualquiera de estos términos. Vean normalmente cómo es el diseño de este tipo de estudios. Nosotros acá buscamos la población de interés. Como les decía, puede ser una población de un área, por ejemplo, de salud completa. No puede decir, bueno, voy a trabajar en este municipio o voy a trabajar con un hospital. Y dentro de esa selección que se hace de la población, luego buscamos cuál es nuestra población de estudio. Por ejemplo, si es un municipio, yo digo, bueno, en ese municipio, la población mayor de 65 años. O dentro de ese municipio, la población que consume el medicamento X. O dentro de ese municipio, la población que presenta tal problema de salud, etcétera. Es decir, uno define esto. ¿Cómo podemos nosotros ir dándole mayor claridad a nuestra definición de la población? A través de la revisión de lo que llamamos los antecedentes de la investigación. Para eso es que son ellos fundamentales, porque nos van dando claridad sobre lo que nosotros queremos investigar. Luego viene el momento de análisis, ¿verdad? El momento de recogida de la información. Eso es un análisis que es puntual. Y aquí repito nuevamente lo que ya les explicaba en la lámina anterior. El hecho de que se haga en un mismo momento no significa que es el mismo día. Significa que yo a cada unidad de análisis le tomo la información una sola vez. Es decir, no lo encuesto más de una vez para ver si ha evolucionado. En este caso es una sola vez. No importa que yo pase 6 meses para recoger, por ejemplo, las encuestas de toda una población. Una vez los resultados de este análisis me va a dar entonces cuatro posibles resultados. La población que tiene el evento de salud, los enfermos, los sanos, los que tienen el factor presente o y los que tienen el factor ausente. Y el factor presente por lo general pudiera ser el medicamento que nosotros estamos estudiando. Las ventajas que ofrecen los estudios de tipo transversal es que son útiles para determinar primero la prevalencia del evento que estamos estudiando precisamente.
la posibilidad de estudiar varias exposiciones, porque como es una encuesta abierta, una encuesta, nosotros dentro de esa encuesta podemos incluir diversas variables a medir. Son poco costosos porque se hace a través de encuestas, son estudios que se pueden efectuar rápidamente, pudiéramos a lo mejor pasar la encuesta en un mes, 2 meses, etcétera, y son útiles para generar hipótesis de estudio. Esta es una de las mayores ventajas porque nos permite comprobar, tratar de asociar algunas variables que nos pudieran dar herramientas para generar una variable de estudio o hipótesis de estudio. La desventaja es que son difíciles para definir y medir la exposición. A veces, en muchos casos, no es tan fácil como uno pretende que se pueda hacer la medición de la exposición. Puede haber sesgo de selección, puede haber sesgo de casos prevalentes, es decir, nosotros tomamos solamente los casos que tienen eh, o hay una sobrerepresentación de las personas o de los pacientes que tienen que son casos de la enfermedad o de la condición que estamos evaluando, hay dificultad para establecer la relación de causalidad por lo mismo que hemos dicho. Como se miden simultáneamente la posible causa con el factor que estamos midiendo, no podemos determinar si la causa y el factor sucedieron en la relación temporal que es necesario para determinar que un factor es causa de un problema. Y ahí puede haber una sobrerepresentación de los enfermos que tienen tiempos prolongados. Es decir, nuevamente, si estamos trabajando con casos con problemas de salud, con enfermedades, aquellos que tienen enfermedades de tipo prolongado en el tiempo, es posible que entonces podamos tener una sobreexposición de esos casos en nuestra muestra. Por eso entonces aquí los sesgos son fundamentales y debemos tener cuidado para no cometer sesgos en este tipo de estudios. Los casos y controles son otro tipo de estudio también, son estudios nuevamente observacionales porque no se controla la variable de estudio, es decir, nosotros como investigadores no planteamos las condiciones en las cuales se van a suministrar las variables. Es un estudio de tipo analítico, es mucho más con más potencia que un estudio transversal para investigar causalidad. Se emplea para identificar factores de riesgo que se asocian causalmente con los eventos de salud. También se le conocen como casos y testigos o como estudios retrospectivos. Muchas veces ustedes consiguen en la literatura, se habla de un estudio de tipo retrospectivo. Eso es un casos y controles y ya vamos a ver cuál es el diseño. La unidad de análisis es la persona, es el individuo y ordinariamente se pueden utilizar fuentes primarias que son las entrevistas, pero también se pudieran utilizar registros, ¿verdad? Por ejemplo, la historia clínica, las historias electrónicas, etcétera. Son muy útiles como fuentes de información para este tipo de estudios. Generalmente son retrospectivos, es decir, hacia atrás se parte del efecto y se busca las posibles causas en el pasado, ¿no? Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, si uno dice, estamos evaluando el posible daño gastrointestinal de un medicamento, nosotros partimos de los que tienen el daño gastrointestinal y vamos entonces hacia atrás a buscar cuáles fueron los factores a los que pudo estar expuesto para producir ese daño intestinal, ese daño gastrointestinal. Los casos son personas que presentan el problema, que además está bien definido desde el comienzo del estudio. Esto es fundamental en los tipos de casos y controles, la definición del caso. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión? Es fundamental, es uno de los elementos, digamos, que es más importante para este tipo de estudios. Los controles son personas que no presentan el problema y su finalidad es establecer la comparación. Y como hemos dicho en otro tipo de estudio, en otros momentos, para que puedan ser comparables deben reunir las mismas características, exceptuando el factor que estamos evaluando. Es decir, si estamos hablando de daño gastrointestinal, no podemos tener controles con daño gastrointestinal. Ambos grupos son investigados para comparar la frecuencia de exposición al factor o a los factores de riesgo potenciales que estamos evaluando. Esta también la utilidad de estos estudios es que podemos evaluar más de un factor. Vean ustedes, acá tenemos entonces cómo, una vez que hemos decidido nuestros casos, ¿verdad? Que son los que tienen el evento de estudio. Entonces aquí tenemos que son los casos, son los enfermos, y ahí tenemos entonces unos que están expuestos, nuestros resultados son casos expuestos y casos no expuestos, es decir, personas, por ejemplo, con daño gastrointestinal que están expuestos al medicamento X y personas con daño gastrointestinal que no están expuestos al medicamento X. Mientras que en la posición, en la población, en los controles, son las personas que no están o que no presentan el evento, dentro de los cuales también encontramos expuestos y no expuestos. Las ventajas también permite el estudio de eventos raros o de baja incidencia, es muy útil para eso, permiten estudiar enfermedades con largos periodos de latencia, son poco costosos, rápidos de efectuar y de fácil diseño, no suponen un riesgo para los participantes y además se pueden repetir fácilmente. La dificultad es reunir el grupo control, porque es, digamos, un criterio ahí fundamental. Hay una mayor posibilidad de sesgos, ya lo hemos visto. En enfermedades raras se trabaja con lo que existe. Hay dificultad para controlar los factores de confusión
y no permite el cálculo de la incidencia y la etiología de la enfermedad, que veremos más adelante a qué se refiere. Continuamos en la